Hola chicos, hola chicas. Hoy nos encontramos para dar continuidad a la materia de agencias de viaje y transporte. En este caso, esta clase eh, se corresponde a una de las partes para el jueves 8 de abril y vamos a dar inicio a lo que es la unidad que corresponde a transportes terrestres. Vimos en la unidad número 1 lo que es sistemas de transporte, vimos los conceptos fundamentales que a nuestro criterio es necesario que ustedes tengan eh, a la hora de abordar esta materia. Y ahora, en las unidades siguientes, en lo que respecta a transporte, vamos a ir viendo los distintos modos y medios de transporte eh, en sus características específicas. En esta unidad número 3 vamos a ver lo que es transporte terrestre y así como hicimos las diferenciaciones y hicimos las clasificaciones en sistemas de transporte, la unidad incluye tanto lo que es transporte automotor como transporte ferroviario. Eh, en lo que se refiere al transporte automotor, que es lo que vamos a iniciar hoy, vamos a tener esta clase inicial bastante vinculada a todo lo que es conceptual, que va a ser introductoria de lo que es transporte ferroviario y transporte automotor. Pero vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la distribución modal, como para tener un panorama general cuando hablamos de cada uno de los modos en cada una de las unidades. Y en este caso, cuando hablemos de transporte ferroviario y transporte automotor, vamos a poder identificar en la evolución histórica de cada uno de los modos eh, los conceptos más importantes y las evoluciones que van teniendo a lo largo del tiempo en los diferentes contextos económicos y sociales del país. La idea de hoy, y ya les voy compartiendo pantalla, es hacer un repaso eh, de estos dos medios de transporte terrestre y obviamente lo vamos a cruzar con algunas cuestiones vinculadas a transporte aéreo que después lo vamos a ver en las unidades subsiguientes para el segundo parcial en forma mucho más específica. Esta presentación un segundito. Esta presentación eh, la van a tener disponible en PDF, ¿sí? Y la idea es que cualquier duda la podamos evacuar la próxima semana con una clase sincrónica que vamos a tener con Sabrina, donde también vamos a abordar no solamente las cuestiones vinculadas a lo que es transporte, sino también todo lo que ustedes están viendo de agencias, y especialmente las AP que ya se vienen desarrollando. A ver si puedo agrandar la pantalla. Bueno, ahí estamos. La idea, como les contaba, es hablar de las generalidades de transporte terrestre, hacer una pequeña introducción y luego les voy a ir dejando otras presentaciones que tienen que ver específicamente con la evolución histórica del transporte interurbano de pasajeros. En este caso, en esta clase, el contenido va a estar fundado en las divisiones del transporte, en definir lo que es transporte de larga distancia y la cuestión jurisdiccional que nos va a estar cruzando prácticamente a lo largo de todo el cuatrimestre cuando hablemos de transporte, las particularidades del uso del auto particular y el carpooling como tendencia, y la situación del modo automotor y ferroviario en lo que respecta a las tendencias que se vienen visualizando en los últimos años. Y por último, en esta misma clase vamos a identificar al órgano de control de lo que es el transporte terrestre en la Argentina, que es en este caso la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y vamos a puntualizar algunos aspectos y algunos conceptos vinculados a este importante órgano en el funcionamiento del transporte en la Argentina. Cuando nosotros vimos los gráficos que vinculaban los servicios
de transporte, y cuando nos incorporamos en el modo de transporte terrestre, en el modo terrestre, hacemos una división importante entre transporte automotor y transporte ferroviario. Y dentro del transporte automotor, específicamente, podemos seguir haciendo divisiones como lo vimos en la primera clase, y en este caso las divisiones más importantes tienen que ver con el transporte urbano, el transporte interurbano y lo que es carga. Nosotros nos vamos a focalizar básicamente en lo que es transporte urbano, en lo que es transporte interurbano, que está estrechamente vinculado al turismo, a la movilidad a nivel nacional y provincial, y es en este caso lo que vamos a ver tanto en la clase de hoy como en las clases siguientes de transporte terrestre. Lo que es urbano e interurbano, ahora lo vamos a definir más adelante, tiene que ver con las distancias de los recorridos de cada uno de los servicios del transporte. El transporte urbano, obviamente, está regido por la legislación que tiene que ver con cada una de las áreas metropolitanas en el país. La, la jurisdicción nacional sostiene desde inicios del transporte urbano la legislación para todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Esto se rige a través del Decreto Nacional 656, y en este caso tiene esa legislación especifica las condiciones para la prestación de los servicios en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es la capital y todos los municipios que conforman lo que nosotros conocemos como AMBA. El resto de los pasajeros del transporte urbano está regido por cada uno de los municipios y las áreas metropolitanas en cada una de las ciudades importantes de la Argentina. Para cuyo caso Mar del Plata se rige por las ordenanzas municipales que tienen jurisdicción dentro del partido de General Pueyrredón. Y desde allí se regula lo que es el transporte urbano. En el caso de las capitales de provincia, en muchos de los casos son los municipios los que licitan los servicios y tienen el contralor de los servicios de transporte urbano, y en otros casos, como por ejemplo en Mendoza, esa competencia la tiene directamente el gobierno provincial. Por eso que depende la situación en cada uno y depende el área metropolitana, la influencia de estos servicios, la competencia que va a ser municipal o provincial. Pero vamos a focalizarnos específicamente en lo que denominamos transporte interurbano de pasajeros. Y para ello vamos a tener una presentación específica para entender el decreto 958, que es el decreto que desde el año 93 rige y está vigente en la actividad del transporte interurbano de pasajeros. Ese decreto define y clasifica los servicios que se van a prestar bajo su competencia, y son 4: son el servicio público, los servicios de tráfico libre, los servicios ejecutivos y el turismo. Para el caso de los pasajeros urbanos, la clasificación de oferta libre o la clasificación de públicos merecen sus clasificaciones, y en este caso, para el caso de oferta libre, hay algunas cuestiones que son abordadas directamente y que tienen una implicancia directa en el turismo, como es, por ejemplo, la vinculación de los pasajeros de los servicios urbanos con las áreas portuarias y aeroportuarias, que son de jurisdicción nacional. Ahora lo vamos a ver específicamente. Y en el caso de los pasajeros urbanos, la oferta libre tiene que ver especialmente con los servicios especiales, los servicios contratados, los servicios de taxis y remises y los servicios escolares interjurisdiccionales. En el caso del transporte interurbano, está claro que lo estrictamente vinculado al turismo o a la programación turística, como se define en el decreto 958, es una categoría específica. Y el resto de los servicios de transporte público, tráfico libre y ejecutivo se rigen
para toda la jurisdicción nacional, al igual que en este caso la clasificación de turismo. Existen los permisos, ¿sí? que se otorgan también en jurisdicción nacional, y existen los permisos para turismo, como ya dijimos, y que está definido por la programación o la oferta turística. Y en el caso de los permisos para el ingreso a las áreas portuarias y aeroportuarias, por ser de jurisdicción nacional, se hace específicamente en esos territorios. Es decir, que para entrar a Ezeiza, a Aeroparque, o inclusive para entrar al aeroparque, el aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata, se necesita un permiso, en este caso de jurisdicción nacional, por constituir el puerto y el aeropuerto una jurisdicción nacional. Con lo cual los permisos se tramitan en esa órbita. Dicho esto, nosotros hemos subido con la bibliografía un apunte que atraviesa todos los medios y todos los modos de transporte, como es el de Jorge Sánchez. Pero que claramente trabaja la cuestión del cabotaje o la larga distancia o el interurbano nacional de un modo bastante completo, y hace una breve reseña de cada uno de los medios de transporte, cómo ha ido evolucionando en el tiempo y cuál es la tendencia que se manifiesta de ahora en más. Debo decir que cualquier comentario, todos los comentarios que yo estoy haciendo tienen que ver con la evolución y las tendencias que los medios de transporte venían teniendo hasta antes de la pandemia. Obviamente vamos a conversar y vamos a ver, porque la pandemia a nivel internacional ha afectado en forma directa al turismo y al transporte, con lo cual van a merecer análisis específicos que todavía no están concluidos, pero que evidentemente ya tienen impactos destacados en cada una de estas actividades económicas y que merecen un especial tratamiento. Vamos a ver algunas cuestiones puntuales respecto al impacto de la pandemia en la actividad de transporte, pero vamos a intentar en cada uno de los medios y modos que analicemos, focalizar en lo que ha sido históricamente su evolución, su tendencia reciente en los últimos 10 años y las consideraciones que tengamos que hacer para el periodo de pandemia y de pospandemia, que realmente es muy incierto. En el apunte de Jorge Sánchez, como definición conceptual de lo que es interurbano, y es lo que nosotros vamos a abordar, y que está estrechamente vinculado con el turismo, definimos a la larga distancia o el servicio interurbano bajo dos criterios con algunas diferencias. Uno de los criterios es el que ha tomado el Ministerio de Turismo, especialmente en la evaluación que se realiza a través de la encuesta de viajes y turismo domiciliaria que realiza el Ministerio ya hace aproximadamente 10 años, y para cuyo caso se toma el criterio de definir a la larga distancia o el servicio interurbano de más de 20 kilómetros para la mayoría de las ciudades del interior del país y de más de 40 kilómetros para el área metropolitana de Buenos Aires. Esta mirada difiere de lo que específicamente aborda el Ministerio de Transporte cuando define a la larga distancia para todos los casos, para todas las áreas metropolitanas, tomando como eje el origen del viaje dentro de un área de una ciudad, para más de 60 kilómetros. Es decir, que la larga distancia está constituida por todos los viajes que en su recorrido tengan más de 60 kilómetros. Obviamente que el apunte de Sánchez queda claramente definido y me parece mucho más criterioso, teniendo en cuenta la evolución de las ciudades en los últimos años,
este concepto que desarrolla el Ministerio de Transporte para considerarlo así, y para tener la medida de los 60 kilómetros para definir lo que es suburbano de interurbano. Y esto es lo que va a regir conceptualmente todas las concesiones que realice el Ministerio de Transporte a nivel nacional, y los criterios que van a tomar las ciudades para definir también dentro de las provincias y dentro de las jurisdicciones municipales cada uno de los servicios que les toca legislar y regular. Otra de las cuestiones importantes es definir la cuestión jurisdiccional. En esto me voy a detener, en el apunte de Sánchez está claramente explicado. Este mapa es bastante ejemplificador de los conceptos que se quieren tener respecto a esta cuestión. Y podemos decir básicamente que se considera el transporte nacional, de jurisdicción nacional, todo aquel que atraviesa al menos un límite nacional o provincial. Es decir, cualquier servicio de transporte cuyo origen y destino tengan a provincias distintas, se denomina un servicio de jurisdicción nacional. Los ejemplos más claros acá son las líneas de origen y destino que están pintadas de color verde, y son las que atraviesan al menos un límite provincial, como se ejemplifica acá entre San Juan y La Rioja, también aquellas son de jurisdicción nacional, las que atraviesan los límites de nuestro país, es decir, que se pueden denominar dentro de lo que es el transporte internacional, y aquellas que teniendo un origen y un destino en una misma provincia, pero atraviesan en su recorrido un límite provincial, también se consideran de jurisdicción nacional. Y se consideran de jurisdicción provincial todos aquellos servicios que tienen origen y destino en una misma provincia. Debemos hacer aquí las salvedades de los permisos que recién vimos en las filminas anteriores, como son aquellos territorios que son de jurisdicción nacional y que se vinculan con las provincias y con las ciudades. Estamos hablando de los puertos y los aeropuertos como lugares de jurisdicción nacional, que toda vinculación de ellos con cualquier provincia se consideran dos territorios nacionales, con lo cual están regidos por leyes nacionales y los consideramos de jurisdicción nacional. ¿Sí? Así que nosotros podemos definir un servicio del centro de Mar del Plata, es decir, provincia de Buenos Aires, a el ingreso del aeropuerto a Astor Piazzolla, y para hacer ese trabajo, sea una combi o un remis o un servicio específico, debe tener, en este caso, permiso de jurisdicción nacional, que en este caso otorga un organismo con competencia. Lo mismo ocurre con las concesiones que otorga el Estado Nacional para acceder a los puertos y aeropuertos. Y en el caso más específico de la ciudad de Mar del Plata y de toda la provincia de Buenos Aires, la empresa Manuel Tienda León, que tiene la concesión de vinculación con la jurisdicción nacional de los aeropuertos internacionales de Ezeiza y de Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los servicios que están dentro de la provincia son de jurisdicción provincial, con origen y destino dentro de la provincia. En este caso, nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires todos los servicios, o muchos de los servicios que parten de Mar del Plata hacia las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, son de jurisdicción provincial y se regulan desde el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Aquellos servicios con el mismo criterio que están dentro del ámbito municipal, se rigen por las ordenanzas municipales. Es decir, el transporte público del partido de General Pueyrredón se rige por una ordenanza municipal a través de un sistema de concesión,
y en el que se definen específicamente las líneas a concesionar. En este momento, ustedes saben que la ciudad de Mar del Plata está en el tratamiento de un pliego de bases y condiciones para la concesión del transporte público a nivel local eh, para los próximos 20 años. Es una instancia muy oportuna, que la que está viviendo Mar del Plata, y que ya se han presentado los proyectos y se están discutiendo en el Consejo Deliberante. La jurisdicción del Consejo Deliberante de General Pueyrredón es dentro de los límites del propio partido. Y se pueden definir dentro de esos límites lo que son servicios urbanos y lo que son servicios suburbanos. Por ejemplo, todas las líneas de Mar del Plata que comienzan con el número 5, es decir, todas las 500, son servicios urbanos. Y aquellas que comienzan con el número 7, por ejemplo, las que van a Sierra de los Padres o las que van a Batán, son servicios suburbanos, pero siempre contenidos dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de General Pueyrredón y por lo tanto de su propia competencia. Aquellos servicios que atraviesan más de un partido o que salen de los límites del partido son servicios provinciales. Por ejemplo, la línea 221 que circula por la costa marplatense y que tiene dentro de su recorrido a la ciudad de Santa Clara del Mar o a la ciudad de Miramar, estas pertenecen a partidos de la provincia de Buenos Aires distintos y por lo tanto configuran una jurisdicción provincial, porque toca los partidos de General Pueyrredón, de General Alvarado y de Mar Chiquita, en el caso de Santa Clara. Y esa línea es de jurisdicción provincial. Dicho esto, los criterios me parece que son claros, el mismo abordaje que tenemos para analizar la jurisdicción municipal y la jurisdicción provincial, y en este caso la jurisdicción nacional, que es la que nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda la unidad de transporte terrestre. Dicho esto, debemos decir que, enfocándonos en lo que se refiere a los servicios de transporte interurbano de pasajeros de larga distancia, el ómnibus es un servicio que ha tenido un crecimiento notable en los últimos 50 años, pero que en los últimos 10 años ha perdido realmente importancia y ha bajado mucho la cantidad de pasajeros transportados. Vamos a ver esos pasajeros dónde están en las próximas gráficas, pero fue un servicio, el de los ómnibus de jurisdicción nacional y provincial, que llegó a tener más de 50 millones de pasajeros al año, y eso lo logró hace 40 años, cuando la red pavimentada era la cuarta parte de la que tenemos hoy día, y cuando la cantidad de parque automotor era un 20% de lo que es hoy día. Con lo cual, el transporte público, en este caso de pasajeros de larga distancia por ómnibus, ha perdido gran parte de su volumen de transporte en manos del auto particular. Y esto es lo que se va a evidenciar en líneas generales en todo el sistema de transporte interurbano, como lo vamos a ver más adelante. En la actualidad, el volumen de pasajeros que transporta los ómnibus a nivel nacional está en torno a los 30 millones de pasajeros al año. Es decir, que ha tenido una retracción importante. Estos volúmenes se corresponden al año 2019 como único año en el cual el desenvolvimiento de los servicios fue parejo. Recordemos que el último año los servicios interurbanos de pasajeros estuvieron interrumpidos desde el inicio de la cuarentena, allá por el 20 de marzo, y hasta específicamente el mes de finales de noviembre, principios de diciembre. Con lo cual, si bien vamos a hacer, como les comenté, un análisis específico para ver cuáles son las tendencias post pandemia, la realidad que no los incluimos en este análisis histórico, porque verdaderamente los números
van a distorsionar un poco la idea que se quiere dejar de cómo ha ido evolucionando, en este caso, el servicio de ómnibus de nivel nacional. En esta gráfica vemos claramente que en los últimos 4 años la cantidad de pasajeros transportados y la cantidad de servicios totales ofrecidos de larga distancia por los ómnibus va en claro detrimento del año 2016, que estaba en torno a los 35 millones de pasajeros, y en la actualidad, en el año 2019, el último registro, son 29 millones. El impacto que la pandemia ha tenido en el mercado de transporte interurbano, específicamente los ómnibus, ha sido muy grande, con números y guarismos que realmente lo han afectado enormemente y que han perdido, como es el caso de Mar del Plata, y ahora lo vamos a ver específicamente, terreno frente a las otras opciones, específicamente frente al ferrocarril. Como característica, debemos decir que, muy a pesar de este retroceso en la cantidad de pasajeros transportados en ómnibus a nivel nacional, el parque móvil tiene una antigüedad promedio que siempre se mantiene en torno a los 5 años, con lo cual la oferta de ómnibus interurbanos para la Argentina sigue siendo una oferta en cuanto a calidad y en cuanto a prestaciones de un buen nivel. Y eso se evidencia en las características de los diferentes servicios que ofrecen las empresas, y especialmente la valoración que los pasajeros tienen respecto de cada una de ellas. En esta gráfica, las barras en azul muestran la cantidad de unidades que tiene el sistema. Hemos pasado de 4.377 unidades en el 2016 a 3.700, se han reducido en forma importante la cantidad de unidades que ofrecen servicio, y el promedio se sostiene dentro de los 5 años, con una leve tendencia en el último año a envejecer un poco el parque automotor. Cuando hacíamos esas pequeñas comparaciones entre los 3 medios de transporte que compiten a nivel nacional en materia interurbana, vemos la evolución desde el año 40 hasta el año 2016, y luego particularizamos en los últimos años, como lo hicimos recién con el ómnibus, cómo esto ha sido tan cambiante, con una preponderancia importante hacia la década del 40 del ferrocarril como medio de transporte interurbano, con algo más de 50 millones de pasajeros en la década del 50 y del 60, llegando inclusive a 62 millones en el año 1960, ese ha sido el pico máximo del ferrocarril, y con una evolución progresiva del transporte automotor de pasajeros, llegando inclusive en el año 2010 a los 49 millones de pasajeros anuales transportados. Y en el caso del transporte aéreo, una tendencia siempre en alza, progresiva, con volúmenes obviamente más pequeños por sus características, pero con una tendencia que se va a sostener en los últimos años, y que, si bien ha variado de acuerdo a los contextos políticos y económicos en cada uno de los periodos que estamos analizando, siempre sostuvo una tendencia en alza. Vemos cómo el ferrocarril ha sido sin dudas el medio de transporte más afectado progresivamente de la década del 60 en adelante. Luego, cuando analicemos específicamente el ferrocarril, vamos a ver los motivos por los cuales el ferrocarril dejó de ser una opción en términos interurbanos, para entender
que hay una incipiente mejora en este sentido y que en particular la conectividad de la ciudad de Mar del Plata con Buenos Aires está pasando por un gran momento del ferrocarril, aunque a nivel nacional estos guarismos quedan insignificantes por los volúmenes del resto de los ramales y destinos en donde el ferrocarril verdaderamente no tiene presencia. Con lo cual, esta tendencia de la pérdida de pasajeros transportados por ferrocarril es una tendencia que se visualiza en todas partes del mundo, aunque algunos países han hecho inversiones destacadas que merecieron una recuperación o el mantenimiento de un volumen de pasajeros conforme a la mejora de esa oferta. Y estamos específicamente hablando de servicios interurbanos, en este caso de alta velocidad o de media velocidad, especialmente en países como Estados Unidos y Europa, pero que en el caso de la Argentina no ha habido una inversión acorde para sostener niveles de pasajeros cercanos por lo menos en la década del 80, y todos estos pasajeros han optado por el transporte automotor o el transporte aéreo en su gran mayoría. En estos gráficos de barras vemos cómo la caída clara del ferrocarril hasta prácticamente su desaparición en términos de volúmenes nacionales de transporte. Vemos la evolución del transporte automotor con un retroceso en los últimos 15 años, y vemos un mercado de transporte aéreo que fue muy incipiente hacia la década del 60 y del 70, pero que año tras año tiene una tendencia, una curva con una clara tendencia de crecimiento y de cada vez mayor participación en el mercado interurbano de pasajeros. Como bien les comenté, el Ministerio de Turismo desarrolla desde hace aproximadamente 10 años, con algunas interrupciones en los últimos 4 años, una encuesta de viajes y turismo que se realiza en forma telefónica, que tiene algunas características específicas por tomar, en este caso, los 13 conglomerados urbanos más importantes para realizar una encuesta telefónica, y que da como resultado, o dio como resultado en el año 2014, que es el último año en donde se podemos encontrar estos datos desagregados. En la Argentina viajaban 354 millones de viajes anuales. Se registran en base a esta encuesta y en base al cruzamiento de datos específicamente con el transporte público, que es de donde se podemos nutrir y cotejar este volumen de viajes. Debemos decir que aquí no están agregados los entre 6 y 7 millones de turistas extranjeros que ingresan a la Argentina. Esto es solamente, se refiere a los viajes que realizamos los argentinos dentro del territorio nacional, y aquí vemos la importancia que tiene el automóvil particular en lo que denominamos el transporte interurbano, ocupando el 67,7% de la cuota de mercado de transporte para todos los viajes y turismo que se realizan dentro de la Argentina. Con un porcentaje de 18,7% para los servicios de ómnibus regulares, un insignificante 0,3% para el ferrocarril, 2,6% el avión, y aparece también una categoría que en el apunte de Jorge Sánchez aparece bastante destacada, como son los servicios de ómnibus no regulares, o también los servicios conocidos como servicios de combis, que tienen un gran impacto y manejan un gran volumen en distintas áreas metropolitanas, específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero con una tendencia a expandirse a otras áreas metropolitanas en el resto del país, siendo una opción de viaje, en este caso interurbano,
con las características de superar los 60 o 40 kilómetros según el criterio que se tome, pero que constituyen en este caso el 10% de los viajes. También están incluidos en esos ómnibus no regulares todos los servicios de turismo que se desarrollan en el país que responden específicamente a una programación, a una oferta turística y que nosotros también solemos denominar como servicios de excursión. Los medios de transporte definen también, de acuerdo a sus características, de acuerdo a la infraestructura que utilizan, de acuerdo a la oferta, definen algunas ventajas relativas respecto al resto de los modos que tienen en competencia. Sin dudas que las características territoriales de la República Argentina en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a sus distancias, hacen de que el avión sea la alternativa más acorde para una gran cantidad de destinos alejados especialmente de los centros emisores, o que los viajes tienen orígenes en esos lugares. Y es allí donde el avión, a partir de los 500 kilómetros en adelante, tiene una ventaja comparativa muy grande respecto al resto de los modos, sobre todo por la cuestión del tiempo, pese a tener obviamente restricciones de tipo presupuestarias a la hora de hacer una elección para algunos grupos sociales en el país. Y el caso del ferrocarril y el caso del ómnibus compiten dentro de lo que se puede entender como las distancias de entre 600 y 800 kilómetros. En este caso, tienen ventajas comparativas dentro de este rango de distancias y generan una competencia entre sí, como sería el caso, por ejemplo, de Mar del Plata. Y el automóvil tiene un rango también hasta los 500 kilómetros por las características que tiene este modo, pero que, como ya vimos, tiene en ese reparto modal un 67,7% de los viajes. La combi está en torno, tiene como un máximo de 300 kilómetros, entre los 50 y los 300 kilómetros. En esto podemos ver comparativamente cómo cada medio compite, cuáles son sus ventajas comparativas de acuerdo al rango de distancia que van a ocupar. En el caso del ferrocarril, para el caso de los ferrocarriles nacionales, recorren grandes distancias a bajas velocidades, pero son competentes siempre en materia de precio. En el caso del ómnibus, es una alternativa eh, para una franja de ingresos importante de la Argentina, como es la clase media, que en algunas circunstancias económicas no accede a la posibilidad de viajar en avión. Aunque sí debemos reconocer, y lo vamos a ver específicamente dentro de la unidad de transporte aéreo, que hubo algunos periodos en los cuales se registra una competencia importante entre el avión y el ómnibus en algunos recorridos, en algunos orígenes y destinos de la República Argentina. Y el gran ganador en este reparto, como lo hemos visto en la encuesta de viajes y turismo, ha sido el automóvil particular. Esta tendencia, este fenómeno se ha dado en todas partes del mundo. Hay una fuerte motorización de la población y eso tiene su impacto directo en esta distribución modal y en las características en las que se desarrollan los viajes, no solamente en la Argentina, sino mayoritariamente en el mundo, específicamente en el transporte terrestre. La Argentina ha desarrollado en los últimos 20 años una fuerte motorización. La ciudad de Mar del Plata tiene un promedio alto de motorización de su población, encontrándonos con 1,9 vehículos por habitante, lo cual supera ampliamente el promedio nacional. Y esto tiene su impacto en las ciudades, tiene su impacto
en esta distribución modal y obviamente en algunas externalidades que es derivadas de la excesiva utilización del automóvil particular que vamos a ver más adelante y que caracterizamos cuando vimos las tendencias de los sistemas de transporte. Y otro elemento que aparece incipiente, pero que seguramente va a tener que ser analizado en el periodo post-pandemia, es la utilización del carpooling como una alternativa de uso para compartir el automóvil particular, que aparece en algunos orígenes y destinos, como es el caso de Mar del Plata a Buenos Aires, pero también Córdoba a Buenos Aires o Mendoza a Buenos Aires, a partir obviamente de la posibilidad de desarrollar aplicaciones móviles en donde oferentes y demandantes se encuentran y establecen un sistema de transporte que cada vez tiene mayor impacto. Habrá que analizar en el periodo post-pandemia, como les contaba recién, cómo esta alternativa de transporte eh, eh, se inserta en cada uno de los mercados, en cada uno de los ramales que va a competir. Les decía que en los últimos años hay un crecimiento progresivo del transporte interurbano por ferrocarril. Tomamos como límite un bajo desenvolvimiento del año 2016 con 774.000 pasajeros, pero en los últimos años se registra una evolución que en el periodo de la pandemia y de la pospandemia parece acentuarse como una alternativa importante con un impacto muy grande en lo que se refiere a la conectividad entre Mar del Plata y Buenos Aires. En la actualidad, el ferrocarril en el año 2019 ha llegado a los 1.352, al 1.352.000 pasajeros anuales transportados, tendencia que se va a sostener pese a que los números, obviamente, del año 2020 y del año 2021 van a estar afectados por el periodo de la pandemia, pero ya evidencian una baja porcentualmente y relativamente mucho menor del impacto que ha tenido la pandemia en el transporte automotor de pasajeros. Esto se evidencia en lo que ha ocurrido en la última temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata, y que tiene a una serie histórica, como la que estamos viendo acá, de distribución modal, de la relación entre Mar del Plata y los arribos de los diferentes turistas, una serie histórica que desarrolla el Entur todos los años a partir de sus informes mensuales y anuales, y que está obviamente abastecido de toda la información que le dan las distintas empresas, en este caso el ferrocarril de Trenes Argentinos, y también de la ANAC en lo que se refiere a el transporte aéreo. Así vemos que desde el año 93 al año 2020 ha habido cambios importantes. Lo primero que debemos decir es que en el año 1993 el 50% de la gente que llegaba a la ciudad de Mar del Plata lo hacía en transporte público y el otro 50% lo hacía en automóvil particular. Esto, así como lo vimos en la encuesta de viajes y turismo que realiza el Ministerio de Turismo, tiene su correlato con un aumento progresivo año a año del automóvil particular, ganando terreno y llegando hoy día hasta el año 2019 al 80% de todos los turistas o todas las personas que arriban en la ciudad de Mar del Plata lo hacen en transporte particular, en auto particular, quedando solo el 20% del mercado para distribuir en el transporte público. Así, debemos decir que el tren, a partir del año 93 en adelante, vino en un progresivo retroceso, con una leve tendencia en los últimos años a recuperar parte del espacio perdido. Con el transporte aéreo, con guarismos importantes en algunos años específicos, como por ejemplo en el año 98, en el que se evidenció un
la apertura de los mercados de transporte aéreo, con un retroceso importante del 2003 al 2010 y con una evolución que vamos a evidenciar después específicamente a partir del año 2015 en adelante. No solo a nivel nacional, sino en este caso para la llegada de los turistas a la ciudad de Mar del Plata. Y en lo que se refiere a la última temporada, en el periodo, digamos, de pandemia, estas estadísticas demuestran, por un lado, la distribución modal sobre la izquierda de diciembre, enero y febrero de los arribos en la ciudad de Mar del Plata, donde el automóvil particular ya está en niveles del 90%, dejando apenas un 10% para el transporte público, y esto básicamente tiene que ver con el tema del distanciamiento social y los riesgos de contagio del transporte público como un elemento central para analizar no solamente el periodo de pandemia, sino seguramente un elemento destacado para analizar el periodo post-pandemia y cómo se van a mover los distintos medios de transporte. Ese 10% se distribuyó prácticamente en partes iguales. Sobre la derecha tenemos la distribución modal de transporte público, en torno al 46% para el ferrocarril y 48% para el ómnibus. Pensemos que el ferrocarril solamente conecta con la ciudad de Buenos Aires y en las ciudades que se encuentran dentro de la línea ferroviaria como estaciones intermedias. Y el avión, que sostuvo porcentajes en torno al 5 y 6% de ese transporte público, pero centralmente lo que se puede evidenciar en estos números es la recuperación del ferrocarril como una alternativa para el periodo de pandemia y pospandemia destacada. Esto se debe básicamente a tres elementos. Uno es que la gente visualiza el ferrocarril como un espacio un poco más amplio que el ómnibus, sobre todo, que es su competencia directa, que tiene algunos elementos de distanciamiento social más destacados que los que tiene el ómnibus. En segunda instancia, porque los precios, las tarifas del ferrocarril no se modifican hace 2 años, con lo cual verdaderamente en este momento es mucha la diferencia de precio entre el ferrocarril y el ómnibus para llegar a la ciudad de Mar del Plata. Y por otra parte, porque el ferrocarril también en este marco ha aumentado la oferta, poniendo mayor cantidad de servicios respecto a los años anteriores. Con lo cual, estos tres elementos explican de alguna manera la evolución del ferrocarril en este reparto modal en esta última temporada de verano. Recientemente hemos recibido los datos de marzo, que no los pude cargar, en donde el ferrocarril aún acentúa más su participación, llegando al 7% del total, incluido el automóvil, y siendo casi el 50% de todos los que llegaron a la ciudad de Mar del Plata durante el mes de marzo. Por último, cuando hablamos de transporte terrestre debemos tener muy presente a un organismo que es el organismo de regulación de todo el transporte terrestre, como es la CNRT. Esto surge a partir del decreto 1388 del año 1996 y en el marco, obviamente, de la desregulación de todos los servicios de transporte, como lo vamos a ver en la próxima presentación. No solamente los servicios específicos de transporte, sino la mayoría de los servicios públicos durante principios de la década del 90 fueron sometidos a transformaciones importantes en donde se generó una fuerte desregulación y en donde mayoritariamente se concesionó la operación de estos servicios públicos y específicamente del transporte a empresas privadas, con lo cual el Estado Nacional, que ya no era quien iba a brindar el servicio, generó a través de la legislación sus órganos de control que van a vincular específicamente las condiciones de prestación de cada uno de los servicios públicos, pero también van a ser el órgano que va a permitir
realizar una función de contralor y vincular específicamente a los usuarios de estos servicios públicos con el servicio en particular. En el caso de la CNRT, como órgano de transporte terrestre, va a regular el transporte automotor y el transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas de jurisdicción nacional. Los objetivos de este órgano de control es, por un lado, proteger los derechos de los usuarios, ¿sí?, ante la prestación de un servicio, en este caso, por un privado, promover la competitividad de los mercados, de las modalidades de transporte que estén comprendidas dentro de cada uno de los mercados, y trabajar, obviamente, en las cuestiones que tengan que ver con la seguridad, la operación, la confiabilidad, el acceso a la prestación de los servicios y al cumplimiento de los contratos establecidos entre el Estado y los prestadores de servicios. Estos son los objetivos centrales con los cuales va a tener que desenvolverse este órgano de control. Este órgano de control, que es específico del transporte, pero que para el resto de los servicios públicos también en el mismo periodo han sido creados el resto de los órganos de control, por ejemplo, para el caso de la energía eléctrica, el ENRE, para el caso de la provisión domiciliaria de gas, el ENARGAS, y así para los sucesivos servicios públicos. El transporte necesariamente generó este órgano tan importante, cuyos deberes son asegurar la publicidad de sus decisiones, es decir, los antecedentes básicos en los cuales fueron tomadas, recibir y tramitar todas las quejas y reclamos, denuncias que pudieran realizar los usuarios sobre los diferentes servicios, en este caso de jurisdicción nacional, e intervenir también en todo lo que se refiere a los accidentes y en todas aquellas cuestiones que son violatorias de los derechos de los consumidores. Si bien esto se vino desarrollando desde un inicio con absoluta normalidad, en los posteriores accidentes, especialmente en el ámbito ferroviario, la CNRT se debió excusar por tener responsabilidades sobre algunos de los accidentes que se desarrollaron y que tuvieron víctimas fatales en los últimos años. Con lo cual se creó una comisión específica para el tratamiento de accidentes y controversias importantes, por creer que la CNRT en sus obligaciones como órgano de contralor también tenía responsabilidades en forma, en algunos casos directa, pero fundamentalmente indirecta, sobre lo ocurrido como consecuencia de esos accidentes. Con lo cual, dentro de estos deberes de la CNRT, en algunos casos, específicamente el transporte ferroviario, se creó una comisión específica para el caso de accidentes. También son deberes de la CNRT proponer al Ministerio normas reglamentarias, regulatorias, definir los aspectos técnicos, operativos, de seguridad y funcionales de cada uno de los medios de transporte involucrados. Y elevar, obviamente, un informe a la CNRT, al Ministerio de Transporte, sobre las actividades cumplidas en cada uno de los años. Uno de los deberes que les recomiendo que ustedes pueden verificar que cumple la CNRT es el de tener la información actualizada de los distintos medios de transporte. Y en este caso, uno puede verificar, por ejemplo, en la página de la CNRT, la publicación de las estadísticas de pasajeros transportados por los distintos medios de transporte que están bajo su regulación. Con lo cual, este elemento de transparencia se viene cumpliendo en forma destacada en los últimos años. Obviamente que este órgano tan importante cumple sus funciones específicas y cumple con las expectativas que originalmente fueron las que crearon este organismo. De alguna manera, esta presentación
tiene características de iniciales, y luego vamos a ver una presentación específica en lo que se refiere a la evolución del desenvolvimiento del transporte automotor a nivel nacional para verificar qué es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en materia de permisos y concesiones otorgadas por el Estado Nacional.